A ver, Javier Trujillo, Presente, presente. Julio César Blas, Presente, pastor. ya. Julio César Cristóbal, Presente, pastor. ya. Estaba sin audio. Zulín, no, hoy día no se conectó Zulín. Zulín estaba faltando ahí mucho ya. Está jalada, pastor, ya pues. ¿Qué Sí, vamos a pues, hacer? ¿qué podemos hacer ya? Directo. Sol, Sol, Presente, pastor, buenas noches. Por gracia, pastor. No se olvide, pastor, la gracia. sí. Roger, Presente, pastor. Buenas noches. Jorge Ávila, Presente, pastor. Adi de la Cruz, Presente, pastor, buenas noches. Cristian Villalta, Presente, pastor, ya lo saludé igual. Brian Estrada, Espíritu, gracias. ya. Y Wilson Chapa, ¿qué ha pasado con Wilson? No llega todavía, pastor, a Trujillo, creo. Se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado en Se ha quedado. Oxapampa. En Oxapampa. Dormido en el camino, quizás, dormido. Ha encontrado ministerio en Oxapampa, me parece, pastor. Ah, Sí, Se ha ido al codo de Siempre, monaguillo. Pozuco. se opacó. Con razón quería ir a esa Siempre. parte, pe. Con razón quería ir a esa parte, no quería que lo siga. Ahí está. ahora tiene todo sentido. Ah, gato encerrado tiene Wilson por ahí, ¿no? Ah, Bueno, ¿qué vamos a hacer, pues? Ya tiene edad también de buscar su idóneo. Ya a cierta edad ya, pero los chicos están buscando su idóneo. Por todo el Perú viajan. A ver, Cristian, ¿ves? No se pierden ni un presbiterio, pastor, ¿ah? Y no se pierden, pues, ni un, no se van. Y Están- y Luego pide la palabra. colaboración para su pasaje todavía. Sí, no. Bueno, lo ideal es que se conozcan entre ustedes, después se casen los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos señoritas solteras, está Adi, está Sol. Entonces ahí van conociéndose, ya van buscando la voluntad de Dios, pues, ¿no? Si no, ¿dónde van a buscar su idóneo? Pues, su idóneo. ¿En el mundo? No creo. Ministerio, no creo, ¿ah? Y sobre todo, tiene que ver la parte digamos, la vocación, ¿no? Espiritual, ministerial que cada uno tiene, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, si Adi está estudiando acá, es porque tiene una vocación ministerial. Entonces tiene que buscar un idóneo que piense como ella, pues, ¿no? Que esté en unidad. No va a buscar un creyente, sí, hay buenos creyentes, pero que su vocación es servir en otra área, pues, ¿no? En el área laboral, trabajo, negocio, emprendimiento, ¿no? Está ¿Eres el bien, profeta, sí, pastor? sí, pues, está bien, ¿no? Esos son buenos creyentes también, ¿no? Pero digamos que no va a coincidir con una hermana que tiene vocación ministerial, no van a coincidir y van a estar peleando, ¿no? Entonces, mejor buscar un idóneo que tenga la misma vocación, ¿no? Para que sirvan bonito, pues, ¿no? Y uno de la diosa madre. La diosa madre también puede ser, puede ser. Bien, pero todo hagan decentemente y en orden, ¿no? Con su consejería espiritual, todo, pues, ¿no? Para que no Pastor, tengan- una consulta, hablando de eso, no es que esté interesado, ¿no? Pero no, dice que vienen misioneros de Corea acá al Perú. ya. Pero es bien raro, ¿no? Que así se parejen, ¿no? ¿O ha habido casos? También hay casos, tú sabes que para el amor no hay barreras, pues, ¿no? Pero es una No hay, herejía, dicen. no Que hay un coreano color, se nada. case con un peruano, es una herejía. No sé por qué dicen que es herejía. No, no, es normal. Por ejemplo, el pastor Alfredo Villalta está casado con una coreana, no hay problema. Depende cómo Dios lo Pero guía. depende, pues, ¿Corea del Norte o del Sur? Del sur, pues Corea del Ah, Norte ya. no son cristianos. Pero no se olviden su vocación ministerial, ¿ah? No se vayan a equivocar O ahí. sea que Brian está soltero. Brian está soltero, pues, está solterito. Ah, ya.
pero con compromiso, gracias. con compromiso ¿Ah? Con el señor, que con el señor será, con el señor, con alguien más no sé. a mediano plazo. Gracias. dice que es soltero, pero no está solo, porque tiene perro, tiene gato. Está con animalitos, cuidando. Bueno, se tiene que acompañar de alguien, pues, ¿no? Ya, volvemos al tema de la epístola a los Efesios. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo va a hacer la exposición de su ministerio a los gentiles, ¿no? Ya hemos visto que en el libro de Hechos, la vocación de Pedro y de Pablo se estaba direccionando, ¿no? Pedro fue considerado el apóstol para la circuncisión y Pablo para los de la incircuncisión, los gentiles, ¿no? Entonces, Pablo desarrolló un ministerio dirigido hacia el mundo no judío. Y en el capítulo 3 va a explicar esto, ¿no? Y que sería bueno leerlo para entender en qué consistía este ministerio, ¿no? Efesios capítulo 3 nos va a describir. Entonces voy a pedir a alguien que no ha leído la Biblia y que guste leer la Biblia, que pueda leer del verso 1 en adelante. Hasta el verso 13. ¿Quién no ha leído la Biblia? ¿Alguien que le guste leer la Biblia? Bueno, vamos a dejar a Adi. Adi quiere leer. Ella le gusta participar, es bien entusiasta en la lectura. Me encanta leer la Biblia. Sí, por eso. Yo conozco a Adi, pues, por eso le digo del 1 al, Capítulo 3, del 1 al 3, sí. del 1 al 13. Ajá. Ah, ya, listo. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ya, gracias, Adi. Entonces, acá Pablo está exponiendo su ministerio a los gentiles. Y lo primero que él hace es afirmar que su ministerio fue dado por Dios a través de una revelación. Así que el evangelio a los gentiles es una revelación de Dios dada específicamente a Pablo, el apóstol. Es una gracia que él recibió de parte de Dios para ser comisionado por él para anunciar a los gentiles la salvación de Dios, que estuvo escondido, dice, ¿no? Ese misterio estuvo escondido desde los siglos atrás. ¿Qué cosa estuvo escondido? El evangelio a los gentiles. Ese evangelio ha sido revelado a un hombre, y ese hombre fue Pablo, ¿no? Que recibió de parte del Señor el evangelio para ser anunciado en el mundo gentil, ¿no?
Por eso dice que él fue hecho ministro de Dios por gracia de él, no por elección de él, ni decisión de él. Dios se lo dio por gracia y se lo reveló, ¿no? Entonces, acá es importante este capítulo porque aquí vamos a entender la autoridad apostólica de Pablo, ¿no? El evangelio que Pablo recibió es un evangelio que él lo recibe directamente por revelación. No sé si capta lo que está diciendo ahí el apóstol, ¿no? O sea, la predicación a los gentiles, al mundo gentil, y el anuncio de esto, Dios mismo se lo revela a él, ¿no? Por eso Pablo en otra sección de las cartas menciona que él recibió el evangelio no de hombre alguno, sino de Jesucristo mismo. O sea, el apóstol Pablo tuvo experiencias directas con el Señor para recibir de él el evangelio y anunciarlo a los gentiles, ¿no? Entonces, el ministerio de Pablo directamente estaba dirigido hacia el mundo gentil. Por eso se le considera el apóstol a los gentiles, ¿no? Muy bien. Ahora, verso 14, una segunda oración, una segunda plegaria de Pablo, una segunda petición, ¿no? Por esta causa, ¿no? ¿Por qué causa, dice Pablo? ¿Cuál sería la causa que él va a doblar sus rodillas? Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué está doblando rodillas en este momento Pablo? Por lo que dijo anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dijo anteriormente? Anteriormente dijo que él había recibido de parte de Dios el ministerio a los gentiles como revelación directa. Pastor, Sí, para acotar un poquito, en el libro de Hechos, el capítulo 22, del ajá, 17, dice, y se me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo se me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahora en el versículo 21 dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ajá, ahí Ahí está. ya estaba anunciando su destino, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, el libro de Hechos es pues toda la transición de la iglesia, ¿no? Uh-huh. La comprensión del evangelio al mundo, ¿no? Al mundo judío y al mundo no judío, ¿no? Bien, gracias, Javier. Entonces, la oración de Pablo, en el verso 14, es una oración que va a ser dirigida a Dios a favor de los gentiles, porque por ellos Él es el que está pidiendo a los gentiles. Y mire la oración de Pablo para los gentiles, en el verso 15 al verso 21, ¿no? Esta es una oración preciosa. A ver, ¿cuál es la oración de Pablo para los gentiles? Ahora vamos a pedirle a Cristian que lea, pues, ¿no? Cristian quería leer y no le hemos dejado leer, entonces vamos a permitirle que lea para que pueda dormir en paz, ¿ya? Ya, bueno, pastor dice, Efesios 3:15, dice, ¿de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Hasta el 21. Ya, ya, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arriesgados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria
la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén, ¿no? Entonces la oración de Pablo acá está intercediendo a favor de los gentiles para que los gentiles sigan conociendo el gran amor de Cristo que excede todo conocimiento, ¿no? Para que sean completamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿no? O sea, la oración de Pablo es al mundo gentil, a los creyentes gentiles, luego que él ha compartido el evangelio, que ese evangelio siga creciendo en ellos y que el conocimiento de ese evangelio siga en el corazón y en la mente de ellos, ¿no? Por eso él se detiene. Mira, qué interesante, ¿no? Pablo está redactando la carta y se detiene en el capítulo 2 para elevar una petición, una plegaria, ¿no? Sigue redactando y lo que él mismo está escribiendo le choca el corazón, ¿no? Le conmueve el corazón, se detiene y eleva una oración, ¿no? O sea, cuánta preocupación y cuánto amor sentía el apóstol por los gentiles, ¿no? Por el mundo gentil, por la iglesia gentil, ¿no? Que en la misma carta lo está expresando a través de esta oración, ¿no? O sea, se detiene en la escritura, él mismo se conmueve con lo que él mismo está escribiendo, el Espíritu Santo lo conmueve y lo lleva a detenerse y a orar por ese mundo gentil a que él estaba anunciando el Evangelio, ¿no? O sea, Pastor, sí, eso indica de que Pablo en sus cartas la escribía llorando, pastor, con un amor tan grande, ¿no? Porque era grande la carga, aparte que tenía el llamado, la comisión a los gentiles. uh-huh. Y su deseo de que ellos crezcan, ¿no? Crezcan, exactamente. Que busquen, que sigan conociendo al Señor, ¿no? Ya, bueno, ese es el corazón del apóstol a los gentiles, ¿no? Y es el corazón que cada uno de ustedes debe tener a su vocación, ¿no? O sea, Dios, así como le llamó al apóstol Pablo, para que tenga una vocación a los gentiles, un amor, un trabajo, una preocupación por el mundo gentil, a cada uno de ustedes también le está haciendo un llamado a una vocación ministerial, ¿no? Lo importante es que ustedes vayan entendiendo a qué el Señor les está llamando, a qué vocación ministerial les está llamando, ¿no? Y desde ahora ir ejercitándose a poder apasionarse de esa vocación, de ese llamado que el Señor le está dando, ¿no? Ser apasionado, ¿no? El Señor Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón, ¿no? Si tu corazón está, si tu tesoro es la vocación ministerial, ahí va a estar tu corazón, pues, ¿no? Tu mente, tu fuerza, tus energías, tus lágrimas, tu conocimiento, todo va a estar metido ahí, ¿no? Muy bien. El capítulo 4 introduce ya el tema de la unidad, que lo hemos visto también en la parte de las características, ¿no? Y que Pablo llama a que la iglesia sea llamada a la unidad, ¿no? A la unidad considerando algunos aspectos de esta unidad, ¿no? Una de las evidencias, ¿no?, de que el creyente ha sido renacido, ha sido elegido, ha sido predestinado y ha sido bendecido por Cristo con todas las bendiciones espirituales que ya hemos visto, es la manera como anda en relación a los demás, ¿no? Esta es una evidencia en el capítulo 4, Pablo lo va a mencionar, ¿no? Y mira cómo empieza el capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor, eh, el apóstol Pablo está preso, ¿no? Esta es una carta escrita desde la cárcel, del encierro, ¿no? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. O sea, hay que darle honor a la vocación, pues, ¿no? O sea, cuando uno tiene una vocación y es llamado a esa vocación, hay que darle dignidad a lo que hace, ¿no? Honor, valor, ¿no? Por ejemplo, creo que acá la mayoría de jóvenes que están acá
se están preparando para estudiar algo más, ¿no? Una profesión, de repente ya acabaron, ¿no? Por ejemplo, Adi, tú ya has acabado, creo, tu carrera en la universidad, ¿no? Adicita, has terminado la carrera de educación, creo, o psicología. Psicología, pastor. Ya. ¿Y tú te sientes digna de ser psicóloga ahora? ¿Tienes Sí, un honor? ¿Tienes un honor sí. de la vocación que has terminado? Lógicamente que sí, ¿no? ¿O no? ¿O te sientes tú Cuando me avergonzada? pregunto una y otra vez me hace dudar, pero sí. ¿O te sientes avergonzada de ser psicóloga? No, no, yo no soy, No, no quería ser, ¿no? no, sí soy. Me da vergüenza decir que soy psicóloga, mejor no digo nada, ¿no? Claro, uno siente honor, ¿no? De la vocación que ha sido llamado. En este caso, secularmente, había alcanzado una profesión porque ese es su deseo de servir a la sociedad, ¿no? A través de la preparación académica en el asunto de la psicología, ¿no? Ella se siente honor. Entonces, por eso, ella tiene que andar como es digno de una psicóloga. Tiene que andar como es digno de una psicóloga, ¿no? Y dentro de la psicología, del campo de la psicología, yo creo que hay conductas éticas, ¿no? Que tú tienes que mantener. Y mientras tú te conduces así, vas a dar honor a lo que eres. Si te conduces de una manera distinta, vas a desprestigiar y vas a deshonrar lo que tú eres en la parte de la psicología, ¿no? Entonces, en la vocación cristiana, en lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos que andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados? Y hemos visto las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo, ¿no? Hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios. Y como hijo de Dios, como parte de la familia de Dios, yo tengo que mostrar dignidad de lo que soy. Y ahora, en el verso 2, Pablo va a mostrar cómo se muestra esa dignidad de la vocación a la cual ustedes han sido llamados. 1, verso 2, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Un hijo de Dios que ha sido llamado por Dios, elegido ante la fundación del mundo, predestinado para alcanzar la salvación, tiene que evidenciar en su vida cómo es esa vocación y dignidad con la que ha sido llamado. Con humildad y mansedumbre, amor, soportándose los unos a los otros, ¿no? Luego, verso 3, solícitos en guardar la unidad. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados, un Dios, una fe, un bautismo. Verso 6, ¿no? Un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Entonces, la evidencia de la obra de Dios en el creyente es la vocación que uno muestra y la dignidad que uno muestra conforme ha sido llamado, ¿no? Eso es lo que Pablo va a establecer en el mundo gentil, ¿no? En el mundo gentil, bueno, ellos estaban, sin Cristo estaban de una manera, ¿no? Ahora dice, en Cristo ustedes han sido llamados y tienen que vivir con dignidad, conforme a la vocación a que ha sido llamado. En unidad, tema importante, capítulo 4, ¿no? ¿Y cómo se da esa unidad? En el verso 7, hasta el final del verso 16, va a mostrar cómo se da la unidad dentro de ese cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia. ¿Cómo se da? A ver, vamos a ver ya, verso 7. A ver, ¿quién puede leer? Ya leyó Adi, ¿quién más? ¿De qué versículo? ¿Del 7? Del 7 hasta el 16. Ya, dice así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todo lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Muy bien, gracias. Entonces, la vocación del creyente a la cual ha sido llamado tiene que mostrarse con actitud. Y eso se evidencia, ya como hemos visto, en un carácter, ¿no? Manteniendo la unidad y a partir del verso 7, ejerciendo correctamente la gracia de los dones que han recibido. O sea, la vocación de un creyente se evidencia no solamente por su conducta, por la unidad, sino por el ejercicio y uso de los dones que se han dado a cada uno por la gracia de Dios, ¿no? Y que todos esos dones que se han dado son para edificar, son para construir, ¿no? Son para que el creyente sea formado hasta alcanzar una estatura, ¿no? A la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? O sea, la misión o el propósito de los dones entregados por Dios a su iglesia es para que la iglesia sea edificada hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? El ejercicio y el uso de los dones correctamente es una evidencia de la dignidad que mostramos, de la vocación a la que hemos sido llamados, ¿no? El uso correcto de los dones y el propósito de los dones, ¿no? Capítulo 4 entonces está mostrando que el cristiano debe vivir dignamente conforme a la vocación a la que ha sido llamado. Muy bien, hasta ahí, capítulo 4. Y a partir del versículo 17 en adelante vienen las consideraciones prácticas del apóstol en cuanto a cómo debemos mostrarnos, ¿ya?, en situaciones cotidianas, cómo debemos andar, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Interesante el capítulo 4, verso 17 en adelante. A ver, dice así. A ver, Roger, ayúdanos a leer, Roger. Amén, pastor. Esto pues digo, y quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, por Ya. lo cual Gracias, Roger. Ahí está ahí nomás. 24. Entonces, primero acá el apóstol le está mostrando cómo era antes el mundo gentil, ¿no? Está hablando de los gentiles, no está hablando de los judíos, ¿no? Está hablando del mundo gentil, ¿no? Está hablando que antes, cómo andábamos, cómo andan los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Dice ahí, hay una lista larga de acciones, de conductas, de pensamiento de los gentiles. ¿Cómo anda un gentil? Dice, anda en la vanidad de su mente. ¿Cómo más anda un teniendo, gentil? ¿Sí? teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia. ¿Por qué hay esa ignorancia? Por la dureza de su corazón, ¿no? O sea, están en la vanidad de su mente y su mente está hueca. No hay nada de entendimiento acerca de Dios. Su corazón está duro. Y dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, ¿no? A todo tipo de inmoralidad, para cometer toda clase de impurezas, ¿no? Y el verso 20 viene el contraste, ¿no? Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Se acaba de ver un paralelo interesante, porque el apóstol va a marcar un punto de quiebre, y eso es lo que el creyente debe mostrar, ¿no? Lo que Pablo está diciendo, que la vida del creyente que ha sido elegido por Dios, predestinado, ha recibido las bendiciones espirituales que Cristo nos ha traído, ha recibido de él los dones. Ese creyente no puede andar como andan los que no conocen a Dios. Esa es su tesis. Y está poniendo cómo anda uno que no conoce a Dios. Ya Roger leyó, ¿no? El creyente que no conoce a Dios anda así, 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 así. Así vive, así piensa. Así anda un gentil que no conoce a Dios. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. O sea, Cristo no está haciendo la obra en ustedes como pasa en la vida de los gentiles. Dios no está obrando así, ¿no? Y dice en el verso 22, en cuanto a la manera pasada de vivir, ya no vivan igual. O sea, cambio. A eso está refiriéndose. ¿Ya? Un creyente no puede vivir igual, pues, ¿no? Ya va a poner los ejemplos acá a partir 25. El verso 25, ¿cómo debe andar un predestinado, un elegido por Dios? ¿Cómo debe andar? Verso 25. A ver, lea por favor Brian Estrada. ¿O quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? No sé a quién le quité Puedo la leer, intención. pero ¿hasta qué verso 25? ¿Hasta qué versículo? Hasta el 32, pues. Ya. Ya se me ha cerrado lo que tenía acá abierto. Si estamos leyendo la Biblia, por si acaso. Sí, pero no sé por qué. Ah, ya. No, 25 al 32, ¿no? sí. Capítulo 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, gracias.
Entonces, ahí está el contraste con la vida de un gentil que no conoce a Dios, ¿no? Está hablando de cambios. Efesios capítulo 4 está hablando de cambios en la conducta y en los pensamientos del el que ha nacido de nuevo, el que se ha despojado de su antigua manera de vivir, el que ha sido elegido y el que ha sido llamado por Dios, ¿no? Hay un cambio, tiene que haber un cambio, necesariamente. Pablo dice acá que el creyente se caracteriza del no creyente porque hay un cambio. Y cambio en varias esferas, que ya lo leyó Brian, ¿no? Primero, en cambio de la mentira pasa a la verdad. El que es mentiroso pasa a ser honesto, pasa a ser veraz. El hombre que usa palabras para mentir no es una persona que ha sido tocado por Dios, no ha sido elegido por Dios, ¿no? Luego dice que la ira no lo controla, ¿no? No lo controla. Que el robo, el engaño, la estafa, ¿no? No es parte de sus acciones, sino el creyente es un hombre trabajador, ¿no? Fíjate, acá hay un dato importante, ¿eh? No hay cristiano que esté ocioso. Un cristiano o cristiana ociosa, flojo, floja, no ha nacido de Dios, ¿no? Porque el creyente nacido de Dios es uno que trabaja. Bueno, y el trabajo se plasma de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir a Roger, tú trabajas, y él me va a decir, no, yo estoy estudiando, porque todavía es joven, ¿no? Entonces, él no significa que él sea ocioso, él está trabajando, pero su trabajo es estudiar. O sea, el trabajo de él es estudiar, a eso se está dedicando, ¿no? Entonces, no puede haber un cristiano ocioso. O está trabajando o está estudiando, o las dos cosas. Pero no puede haber uno que diga, ¿y tú qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada. Cuidado. Pero, Siempre, pastor, ¿no es un trabajo bajo el contexto de iglesia, o sea, un servicio en la iglesia? Porque conozco también, personas que también, solamente trabajan en la iglesia, ¿no? Bueno, han dedicado toda su vida a la iglesia. claro, En ese también. caso, ¿contaría o también serían los ociosos? No, también dentro del servicio eclesial, en el caso suyo y en el caso de todos los creyentes, tienen que estar trabajando para las cosas de Dios, ¿no? Porque nosotros hemos sido llamados para el reino de Dios, principalmente, ¿no? O sea, un creyente que se llame creyente y no está haciendo nada para el reino de Dios, bueno, está flojo, pues, ¿no? Sí, ya. Sí, Hay que bastante. ponerlos en marcha, ¿no? Hay que enseñarles a que puedan trabajar, ¿no? Mira, creo que les conté, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, porque yo también he sido seminarista, ¿no? Estudié 4 años seminario. Yo fui a estudiar ya casado, ¿no? Casado con 3 hijos pequeños, ¿no? 3 hijos menores, ¿no? Que estaban en el colegio. Y el estudio era internado, era de 8 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes, ¿no? Entonces, y yo tenía que estudiar en la mañana de 8 a 1 y en la tarde, luego del almuerzo, ¿no? 3 de la tarde salía y me iba a trabajar. Y regresaba a las 10, 10:30 de la noche, ¿no? Y luego regresaba, comía algo, me sentaba a las 11 y me ponía a hacer las tareas que dejaban hasta la 1, 1:30, 2 de la mañana, ¿no? Y me volvía a acostar y ya me levantaba pues a las 6 para atender a los chicos, preparar lonchera, llevarlos, todo lo que pasa en el hogar, ¿no? 4 años. Y habían jóvenes, ¿no? Que iban al seminario también, pero iban solteros, pues, ¿no? Jóvenes solteros y que no trabajaban, pues, solo se dedicaban a estudiar. Ese era su trabajo, estudiar, ¿no?
Y cuando los profesores dejaban sus tareas, ¿no? Como yo les dejo, ¿no? Lean este libro o hagan esto, ¿no? Esos jóvenes que solamente estudiaban, se dedicaban a estudiar, ¿no? El profesor preguntaba allí, ¿hicieron lo que les pedí? Y los jóvenes, ¿qué les digo? No, profesor, no pude hacer, dice, ¿no? No me alcanzó el tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Que en realidad no era que no le alcanzaba el tiempo, sino que estaban flojeando, ¿no? Porque yo creo que hay tiempo para hacer las cosas, ¿no? Yo creo que hay tiempo para hacer todas las cosas que uno quiere hacer, ¿no? Cuando uno quiere hacer, hay tiempo, sí hay tiempo, pues, ¿no? Pero cuando uno no quiere, saca justificaciones de todo, ¿no? Entonces, acá Pablo dice que el que hurtaba no robe más, pues, ¿no? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿no? Definitivamente debe haber un cambio en la vida del creyente, ¿no? Después dice, ninguna palabra corrompida está hablando de la forma como nos comunicamos, con palabras, ¿no? Nuestro lenguaje. No contristes al Espíritu Santo, ¿no? Deja que el Espíritu Santo guíe tus acciones. No hay amargura, enojo, gritos, maledicencia, ¿no? Perdónense los unos a los otros. O sea, está marcando un estilo de vida, una ética, ¿no? Una conducta como hijos de Dios, ¿no? Hacia eso Pablo se apunta, ¿no? Ahora, fíjate que eso chocó en el tiempo de Pablo, porque vamos a ver un poco el contexto de la ciudad de Éfeso, ¿no? A donde va dirigida la carta. Si consideramos que fue circular, esta carta giró en el medio del Asia Menor, en Éfeso, ¿no? Ahora, ¿cómo era la tendencia de los habitantes en el Asia Menor, ¿no? ¿Cómo era la conducta de los habitantes del Asia Menor, ¿no? Pablo lo describe muy bien ahí, ¿no? Al comienzo del capítulo 4 que hemos leído, versículo 17, ¿no? ¿Cómo vivían los gentiles? O sea, ¿cómo se vivía en Éfeso? Como lo describe Pablo. Con una conducta totalmente inmoral, idolátrica, falsa, llena de mentiras, de engaños, ¿no? De lujurias, de inmoralidades, etc. Así vivía la ciudad de Éfeso, ¿no? Era una ciudad bastante próspera económicamente, grande. Había un templo impresionante de la diosa Diana, un templo realmente grande, impresionante. Y Pablo tuvo que entrar con un mensaje distinto, o sea, con un mensaje nuevo, ¿no? Que marcaba a las personas cambios de conductas, cambios de vida, cambios de pensamiento, filosofías nuevas para vivir, ¿no? O sea, iba a chocar con un mundo que era contrario. Pablo tenía que chocar contra la corriente, ¿no? Y establecer principios de vida en las personas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo acá a través de la carta de Efesios capítulo 4, donde está pidiendo que el nuevo creyente renueve todo lo que es y sea algo nuevo, ¿no? Y las pautas las está dando acá. Si eran así, ya no sean así. Si hablaban así, ya no hablen así. Si se conducían así, ya no se conduzcan. Si la ira los controlaba, ya no la controlen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, debe haber cambio. Eso es lo que Pablo está mencionando en el capítulo 4, ¿no? Y el capítulo 5 empalma, ¿no? Empalma muy bien con la secuencia del capítulo 4. El capítulo 5 apertura y dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Sigue dando las instrucciones. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. No sean, pues, partícipes con ellos, porque en otros tiempos eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vivan y anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, antes se ven llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Tremendo capítulo 4, capítulo 5. Lo que Pablo pide en la vida de los creyentes en Éfeso, ¿no? Ya no sean así, ahora sean así. El nuevo hombre renacido en Cristo, ¿no? La nueva creación. Capítulo 5, entonces, acaba con esto, en el verso 20, y ahora continúa cómo debe ser ahora ese nuevo hombre, ese nuevo creyente, ¿no? Ese hijo de Dios, dentro de la esfera del hogar. Acá viene la esfera familiar, ¿no? Afuera, en los capítulos, en los versos anteriores está hablando en forma general, ahora aterriza en lo específico, ¿no? En lo familiar, cómo debe ser las relaciones en el hogar. A ver, vamos a ver, ¿ya? Y con eso terminamos, creo, ¿ya? Y la próxima clase terminamos con el capítulo 6 de la armadura de Dios, que es interesante, ¿ya? A ver, lea el capítulo 5, 21 en adelante. ¿Quién puede leer? Alguien que lo lea. Cualquiera, no se peleen, cualquiera puede leer, no hay problema. Amén, pastor. Ya, 5:21, ¿verdad? en adelante, sí. Ok, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, gracias, Julio. ¿Cuál es el tema acá de la enseñanza del apóstol? Es las relaciones que hay dentro del matrimonio, ¿no? O sea, cómo el esposo debe relacionarse con la esposa
y cómo la esposa debe relacionarse con el esposo. Instrucciones cristianas para vivir en el santo estado del matrimonio, ¿no? Y que sea placentero, gratificante, de armonía, de unidad, de amor, ¿no? Esa relación que hay en el matrimonio. Entonces, un hijo de Dios, un renacido, un hijo de luz, un predestinado, un escogido, tiene que andar así en su matrimonio. Es una evidencia de que ha sido tocado por Dios, llamado por Dios para este oficio, para esta vocación con que ha sido llamado. O sea, está marcando las pautas de un esposo cristiano y una esposa cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser un esposo cristiano en relación a su esposa? Efesios. ¿Cómo debe ser una esposa en relación a su esposo? Efesios lo dice, ¿no? Y dos cosas sencillas que vemos acá en el texto. El esposo debe amar a la esposa y la esposa debe respetar al esposo, ¿no? Dos cuestiones prácticas sencillas, ¿no? Amor de parte del hombre a la mujer y respeto de la mujer al hombre, ¿no? Necesidades básicas de cada uno. Está instruyendo a la iglesia en cómo debe ser el creyente, hijo de Dios, hijo de luz, ¿no? Y en el 6 ya viene el tema para los hijos, que lo vamos a ver la próxima semana, y también los deberes para los que trabajan en la sociedad, ¿no? Como trabajadores, ¿no? Muy bien, ahí dejamos Efesios, nos falta poquito ya para acabar. La próxima clase continuamos en los detalles finales de Efesios, ¿no? Y vamos a tocar otra carta, ¿no? Una carta más vamos a tocar. Vamos a ver la carta a los filipenses, ¿no? A los filipenses, vamos a ver ahora a los filipenses. ¿De qué trata Filipenses? Vamos a estudiar un poco, ¿no? Y vamos a entender un poco más de esto, ¿no? Y como siempre, nos apoyamos en el libro de Harrison. Léalo, por favor, en la introducción que hace a la epístola a los filipenses, ¿no? Ahí leímos. Voy a ver en qué página está para darles. Página 338 hasta la página 342. No es poco, no es mucho, son 2, 3, 4, 5 caras. Chicas, ¿no? Lea nomás esto, ya, Harrison, la epístola a los filipenses, ¿no? Para ver un poco la introducción. Y la próxima semana terminamos con Efesios, y ya la próxima semana también ya les dejo su trabajo final, ¿no? Su exposición final, su trabajo final, para ser presentado en clase, ¿no? Entonces nos faltan 2 clases más y acabamos. Entonces, la próxima semana trabajamos Filipenses, le dejo su trabajo final, y la exposición de ese trabajo final es en la última clase, la 8ª clase, ¿no? El trabajo final va a tener que ver con las epístolas pastorales, ¿ya? Le voy a dejar ese trabajo a usted, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que comentar? ¿Todo está bien? ¿Se entiende todo lo que tienen que hacer? Si es así, entonces terminamos hasta aquí y vamos a orar para despedirnos, ¿no? Para que pueda descansar bien esta noche. Y bueno, vamos a pedirle a alguien que todavía no ha orado, ¿no? ¿Quién no ha orado todavía? Javier ya oró, Roger también, ¿no? Julio también. ¿Quién no ha orado? A ver, creo que no ha orado. Julio César Blas, creo que no has orado. No, sí has orado, Julio. No, Ya, Julio, despídenos entonces, pues, con oración, ya, para que todo vaya bien, ¿ya? ok, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido aprender y también aprender por el pastor, Señor, los estudios que está dando, Señor, para
poder conocer un poco más de tu palabra, Señor, de lo que te he escrito y poder también sacar lo más importante y también darles a conocer a otros que lo necesitan, Señor. Gracias por este tiempo y ayúdanos también, Señor, con nuestras labores cotidianas que tenemos que seguir cada día, Señor. Y nos pedimos de la clase, Señor, sabiendo que tú siempre estás con nosotros. Y te pedimos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Buenas María, noches. bendiciones. Bendiciones.